Estamos yendo a la ciudad de Frankfurt para encontrarnos nuevamente con nuestro querido amigo Guillermo Atlas. Guillermo, ¿cómo estás? Eh, Muy bien, una gracias, semana lindo, de más. vuelta a estar una semana más. Bueno, Y la verdad que es un ciclo bastante hermoso. Ya mucha gente se ha hecho adepta y está esperando a ver quién será el próximo, a pesar de que la semana pasada un poco yo lo adelanté porque fue un pedido especial mío, ¿no? El de esta semana. exacto, exactamente, ya no hay ninguna sorpresa, pero de alguna manera, digamos, así como muchas veces no hay demasiada continuidad porque se trata de personajes muy diversos, esta vez vamos a hacer algo muy, digamos, como si fuese dos programas en uno. La vez pasada, Leo Löwenthal, y hoy vamos a tocar un tema, vamos a tocarlo a Eric Fromm, que digamos que es un poco la parte del mismo proyecto y también en muchas cosas un verdadero compañero de ruta de él, ¿no? Eric Fromm. Claro, vos eh, habías dicho que eran de la misma escuela de Frankfurt y Exactamente. Y junto aparte con otros, Adorno. aparte, exactamente, pero encima casi de la misma edad, también nació en 1900. Fue un poco, digamos, falleció lamentablemente antes, en 1980. Digamos, como puedo decir como introducción, que fue un psicoanalista, a diferencia de Löwenthal, que se dedicó más a temas de sociología y de literatura, pero Ujú, también fue sociólogo, trabajó en realidad en un cruce entre clínica, porque fue también psicoanalista clínico, teoría social, y también con una ética de orientación humanista. Digamos, leyó a Marx también sin ese dejo economicista, revisó también a Freud sin dogmas, pensó la libertad como un problema político y clínico también, y parte de su obra la escribió y enseñó en México. Eso también es una ujú. característica bastante particular porque Perdón, hablaba castellano la libertad dijiste como un problema político y y clínico. clínico. La libertad como un Sí, problema claro, clínico. Wow. clínico, porque él, digamos, como terapeuta también habló y, digamos, trabajó el tema de la libertad individual de cada persona, como cada uno de alguna manera también puede gestar Ah, espacios de libertad personal a partir de ciertas conductas y valores, ¿no? ok. Yo les comentaba la vez pasada, adelantándome, que yo había leído una biografía muy extensa de él, la biografía de Rainer Funk, que también es el albacea de su obra, en castellano el título sería algo así, no sé si está en castellano, yo lo leí en alemán, pero lo traduzco, sería el valor de lo humano, el pensamiento y la obra de Eric Fromm, su religión y su ética humanista, ¿no? Y él Wow. en ese libro, sí, y Fromm escribió un epílogo también, él mismo para la biografía que escribió este hombre, Rainer Funk. Nació en Frankfurt, y te digo más, no solo que nació en Frankfurt, nació acá muy cerquita en mi casa, digamos, si me permiten un poco un componente autorreferencial. Acá a media cuadra de mi casa está la placita Eric Fromm. Ajá. ¿Hay alguna Estudió, placa? ¿Hay alguna placa? hay, Acá nació. hay una placa en la casa donde nació, hay una pequeña placa. ¿Lo A lo mejor presentamos un minuto? ¿Lo mostramos un minuto? Así ya. mostrarlo. La placa, lamentablemente no saqué la foto, podría haber sacado. Ok, No, dale. está bien, está bien. Ahí lo tenemos. Ahí se ve. Eh, ¿Lo ves? exacto. Sí. Ujú. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eh, ¿Lo veías? sí, sí, se ve perfectamente. Ajá, Sí, ajá, ajá, te estaba preguntando eso. Bueno, bueno, sí, sí. ahí vamos, dale. Ok, dijimos, nació en Sí, Frankfurt. sí, se nació en Frankfurt, estudió Derecho y Sociología. Una diferencia con, por ejemplo, con Löwenthal, digamos, marco algunos elementos comunes y muchos elementos diferentes. Fromm, haciendo honor a su apellido, ¿saben lo que quiere decir Fromm? Quiere decir religioso. Fromm en Yiddish, ¿no? Claro, Eh, exacto, en alemán Fromm quiere decir religioso.
él nació en el marco de una familia muy religiosa, casi ortodoxa, ¿no? Mm, Eh, pero bueno, pero él, digamos, un hombre muy independiente, estudió, digamos, como saben, se exilió en Estados Unidos, entre los 40 y 60 publicó su libro más conocido, eso sabemos. Asistió de joven, creció en un medio judío muy activo, ¿no? Asistió de joven a la escuela talmúdica, la sinagoga, celebró su bar mitzvah acá en una sinagoga que lamentablemente no existe porque en el año 38, en noviembre, en la denominada Noche de los Cristales Rotos, pero en realidad la noche, como se llama, efectivamente la noche del pogrom, en Alemania y en particular en Frankfurt, fue destruida esa sinagoga donde oficiaba un rabino que se llama Jacob Horowitz, ahí en ese edificio donde fue la sinagoga donde él hizo su bar mitzvah y que iba con su mamá y su papá, ahí hay una placa que recuerda a Jacob Horowitz, no a Fromm en particular. claro. Eh, Él aparte en los años 20 ya después enseñó en lo que se llamó la Freies Jüdisches Lehrhaus, que fue una institución muy famosa que fundó Rosenzweig, el amigo de Martin Buber. Tuvo ahí, digamos, maestros increíbles como el rabino Nobel, que lo mencioné la vez pasada, que fue el rabino de Löwenthal, ¿no? Ujú, En ese lugar, en la Lehrhaus, que fue una especie de, a ver, como un marco judío, pero muy moderno y, digamos, no ortodoxo. Ahí, digamos, un lugar, digamos, un trabajo, ahí reforzó su interés por formas no autoritarias de educación, de transmisión. El tema de la responsabilidad fue personal, ¿no? ujú. Funk, el biógrafo de este que le estoy mencionando, el otro día para preparar un poco esta presentación, estuve hojeando de vuelta el libro de Rainer Funk y no me acordaba que Fromm incluso se interesó por el tema del hasidismo de Chabad. Es una cosa muy curiosa, no lo tenía, digamos, claro en los últimos tiempos. Hizo una lectura, digamos, humanista como Gershom Scholem sobre la mística judía y subraya, digamos, que el hasidismo de Chabad, digamos, es el hasidismo que tiene una cierta dimensión racionalista, ¿no? De alguna manera, Ujú. digamos, su maestro talmúdico, ahí, cuando él estudió también en Heidelberg, Shnoer Salman Rabinkov, era Chabadnik. Y Funk justamente sitúa además a Chabad como esa variante del judaísmo y describe como, digamos, como una especie de, digamos, de reacción, digamos, como todos sabemos que fue el hasidismo, digamos, después del famoso falso profeta Shabtai Tzvi y todo ese tipo de cosas. Y él se ocupó, Estamos hablando de los años 20, digamos, de los 1920, por años 20, allí. exactamente, y él se interesó mucho por esas cosas. Digamos, este hilo judío, podemos decir así, eh, digamos, no, en realidad no significó para él ni siquiera digamos, una adhesión total a la ortodoxia, pero tampoco un rechazo, digamos, de alguna manera. Ujú, Más bien le amplió sus horizontes. Fromm incluso más tarde adhirió a elementos del budismo zen, por ejemplo, pero no es que se trató, digamos, de un giro místico de alguna manera, ujú. sino que incorporó nuevos recursos de trabajo compatibles con esa perspectiva humanista que todos conocemos de Eric Fromm, ¿no? Claro. En realidad, él después se acerca a la escuela de Frankfurt, pero él, digamos, divergió en muchas cosas con el método y foco de la escuela. Defendió más una psicología social, empírica, y la clínica más para entender rasgos de carácter, ¿no? Que sostienen un poco los elementos sociales. Mientras Horkheimer y Adorno, que hablamos la otra vez, priorizaron más una crítica filosófica o estética, Fromm, digamos, en realidad le interesaron otros aspectos, incluso reformuló categorías freudianas, este, y digamos, y surgieron, digamos, su relación con el psicoanálisis, incluso él, por ejemplo, además del tema de la sexualidad, colocó en primer plano necesidades de vinculación,
pertenencia, más de sentido. En el tema social, más bien, digamos, le interesó el tema, digamos, cómo el orden establecido marca al sujeto, como la cosa autoritaria, la burocracia, el mercado. También como terapeuta no le interesaba el aspecto adaptativo del hombre, sino le interesaba, digamos, que el hombre pudiese desplegar capacidades más de responsabilidad o, digamos, desarrollar una capacidad amatoria, eso vos lo conocés, sin una dependencia absoluta del otro. De alguna Digamos, manera era más individualista. más individualista, pero también más el aspecto en los, digamos así, te lo voy a decir de una manera sintética. Para los psicoanalistas fue demasiado sociológico y para los sociólogos fue demasiado psicologista. Ajá, ¿Ok? ok. De alguna manera, ¿no? Digamos, La, ustedes se acuerdan los libros la- más la- importantes de la El grieta, miedo a estaba en la grieta. la grieta, El miedo a la libertad, uno de los libros más importantes, Sí. El arte de amar, Anatomía de la destructividad humana, digamos, fueron las obras más importantes. Yo creo Eh, que el eh, miedo a la libertad es, el miedo a la libertad me parece que debe ser un bestseller, ¿no? Fue un bestseller absoluto. Me acuerdo que en Argentina creo que lo sacó la editorial Paidós, que se vendía como, dicen los alemanes, como pancito fresco. Claro, claro. Como Schnitt, Eh, como Como Schnitzel, sí, Freud, como Freud. como Broadway, exacto. Digamos, Fromm recupera a Marx de alguna manera. Vos sabés que una cosa curiosa, me acordaba, que vos sabés que Fromm fue uno de los padres del Partido Socialista en Estados Unidos. En Estados Unidos el Partido Socialista, o sea, no comunista, socialista, socialdemócrata. Nunca en Estados Unidos el Partido Socialista no tuvo jamás ninguna importancia, pero él fue miembro del Partido Socialista en Estados Ujú. Unidos. Una Lo, cosa lo- curiosa, ¿no? lo habrá agarrado el macartismo. Eh, eh, Vos No sabés que llegó. ese aspecto no lo conozco demasiado si tuvo problemas en la era McCarthy. Es una buena pregunta porque una buena parte del exilio alemán, judío y no judío, tuvo problemas con el macartismo, es verdad. Algunos incluso sin ser particularmente izquierdosos. Es decir, en esa Sí, época sí. caían todos, No, no ¿no? O sea importaba, que, sí. exactamente. Eh, bueno, decía que él recuperó un Marx más, más humanista, eh, digamos, la democracia en su lectura requiere sujetos con formación, sin embargo, afectiva, moral. Insisto, ¿no? Para él, digamos, lo más importante es el tema de la educación del carácter, ese tipo de cosas. Bueno, pero Él entonces después él lo que hace es, a Marx lo ve desde sus ojos y separa todo lo que en realidad es el marxismo, que es materialismo dialéctico. O sea, todo el sí, marxismo es lo que tiene que ver con la plata y con el poder no, bueno, hay distintas interpretaciones. La lo escuela de Frankfurt material. desde ya que toda la escuela de Frankfurt no ve a Marx así, la escuela de Frankfurt es justamente por eso los comunistas odiaban la escuela de Frankfurt, porque la Ujú, escuela de Frankfurt justamente rompe con esa visión tan dogmática y economicista del marxismo, ¿no? ujú. Justamente, y el aspecto autoritario de lo que fue después los países comunistas, Claro, en ese claro. sentido, ¿no? La dictadura del Digamos, proletariado. ejemplo, ese tipo de cosas que obviamente que se rechazaba totalmente. Enseñó en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, formó allí analistas, también desarrolló investigaciones de carácter social en contextos urbanos, rurales. ¿Tenés de casualidad el dato entre qué año y qué año vivió en México? México no es que vivió mucho tiempo, en los años 50 estuvo en México, 40, 50, pero no en forma permanente. Viajó mucho entre Nueva York y México. Después terminó sus días en Suiza, ¿no? Después Ujú. él dejó Estados Unidos, México y se fue a Suiza y murió en Suiza después, les adelanto, después de, lamentablemente, de su cuarto infarto, ¿no? Ok. Murió. Después de Eh, haber vivido la mayor parte de su tiempo en bueno, una parte América. una parte de su vida en Alemania, luego en América y en México, y después terminó en Suiza. En México, bueno, les decía que había, digamos,
eh, digamos, el país, México, le brindó una especie de escala intermedia entre el caso clínico y la crítica macro, ¿no? Es decir, Ujú. ahí, digamos, realmente trabajó entre los dos elementos. Las tres ideas claves yo diría, de Fromm en esa época, la biofilia, ¿no? Sí, Frente a la necrofilia, es decir, biofilia, impulso a cuidar y crear lo vivo, lo que crece, y la necrofilia sería para él el gusto por controlar y dominar lo rígido, ¿no? Eh, Después tener versus ser, tener, digamos, lo que acumulo, cosas, poner likes todo el tiempo en las redes hoy día, ¿no? claro. Y ser eh, por lo que hago y comparto, comprender, crear, cuidar. Eh, yo creo que, digamos, el, él, digamos, lo que más le preocupaba es el narcisismo incentivado por el sistema, cuando la cultura premia la autopromoción, lo que hablábamos la otra vez también de Löwenthal, ¿no? Cuando la cultura premia la autopromoción y la imagen, el yo busco aplauso constante y uso a los demás como espejos, Claro. menos empatía, vínculos frágiles. Fromm Le preocupa, propone cuando decís, perdón, cuando decís le preocupa, ¿a qué te referís? ¿En dónde él manifestó esa preocupación? en su obra, digamos, Ujú. justamente la preocupación de que todos estos fenómenos pueden redundar en menos empatía, ¿no? Lo que decía Sí, digamos, falta, digamos, de vínculos sólidos, digamos, en las relaciones humanas débiles, deterioradas y solamente un culto exacerbado del individualismo y, digamos, y del mostrarse en público, ¿no? De todas maneras, muchos teóricos lo criticaron a Fromm, y quiere decir dos o tres palabras sobre las objeciones habituales, como yo les decía eso del sociologismo o el psicologismo, ¿no? Desde el freudismo ortodoxo se le objetó una deserotización de la teoría, desplazó el eje de la libido al conflicto intrapsíquico, ¿no? Fromm dice, subestima la sexualidad y la agresión, diluye el complejo de Edipo y niega la pulsión de muerte y relega la transferencia. En la clínica esto podría derivar en una moralización de la cura. O sea, lo acusan de moralista de alguna manera, ¿no? ajá, Eh, digamos, eh, por otro lado, eso es, digamos, sin embargo, digamos, en las sociedades de alto nivel, en estas sociedades nuestras con altos niveles de ansiedad, consumo y polarización, sus herramientas, sin embargo, me parece que siguen siendo muy útiles, ¿no? Porque la economía modela afectos y hábitos. La política sin sujetos cooperativos se degrada de alguna manera, ¿no? La educación del carácter importa tanto como el diseño institucional. Y la libertad necesita comunidad y trabajo en un sentido para poder sostenerse, ¿no? Me claro. parece que su apuesta fue simple y exigente a su vez, ¿no? Menos tener y más ser. Crear instituciones justas, afectos trabajados, una libertad sostenida, digamos, con cuidado y responsabilidad. Y así empieza lo que llamamos humanismo, ¿no? De alguna manera me parece que él fue en eso una persona tremendamente moralista y humanista. Claro, no Y eso es lo, moralista, no moralista no en el mal sentido de la en el palabra, término ¿no? que conocemos hoy de Exactamente. pacato, digamos. No, no, pacato para nada, ¿no? Por eso. Justamente recuerdo haber guardado, no recuerdo, lo vi el otro día leyendo, vi que dentro de mi libro con la biografía de Fromm que les mencionaba, Ujú. encontré un recorte de un artículo en el Tageszeitung de Berlín, que es un diario así progre, que sale todos los días, ahora sale solo en formato digital, un artículo de un tal Michael Ruchki que lo critica un poco en el centenario del nacimiento. Él nació en 1900 y el artículo es justamente del año 2000, ¿no? En el centenario. Ujú. Y el artículo lo pone a Freud entre el humanismo moral y la cultura de masas. Reconoce su popularidad, ¿no?
sobre todo el claro, arte de amar, pero lo juzga como un ingeniero ético-social más que un teórico riguroso, con tendencia a la prédica, le dice. claro. Rutsky le dice que tiene una tendencia a una prédica edificante, pero prédica al fin, ¿no? Claro, o sea Eh, que él terminó de alguna manera siendo algo de lo que él no quería que hagan, ¿no? O sea, él terminó siendo un objeto de consumo de alguna manera, porque antes yo me acuerdo sí, que no haber leído El miedo a la libertad, no haber leído algún otro libro de él, aparte El arte de amar, era mega out, ¿no? claro, era como en una época más cultural que ahora, era como que quedabas afuera de ámbito, ¿no? Fuera del debate, ¿no? Claro, Y vos claro. sabés que es Debemos, interesante vamos a porque verlo, estaba leyendo, vamos a perdón, incorporarlo de vuelta a la fotito para que lo tenga la gente. me causó gracia que mirando el artículo y un poco investigando el tema, vi que la cantidad de cartas de lectores que recibió el diario en ese momento, Ujú, pero fue por la crítica que le hace este hombre, Mikhail Ruchki, claro, pero fue dividida en realidad la opinión de los lectores. Mucha gratitud por la evocación del personaje, digamos, cuando se cumplían los 100 años, pero también y críticas al autor del artículo, considerando digamos, que era muy injusto, que obviamente que Fromm también en términos teóricos fue una figura muy importante. Pero sobre todo lo que yo más quería rescatar hoy ujú. era el aspecto humanista de él, digamos, y la importancia que tiene justamente el poner al sujeto en el centro del debate, ¿no? Eso es Pasó lo que quería hoy pasó a ser una especie de, no digo de prócer, pero una gurú, especie de mito, de, de, gurú, de, una especie de de gurú en una una especie de época. gurú, ahí está, una especie de gurú en cuanto a Exacto, a la apertura sexual, de la vida sexual y demás. ni hablar. Y, y digamos, bueno, era el Efectivamente. sexo con responsabilidad, digamos, era lo que planteaba, no planteaba nada loco, No, nada, sexo, más que solo, pero el sexo no separado, digamos, del componente emocional y el componente, digamos, de la relación. No el sexo, claro, digamos, como objeto, como justamente, ahí está. Por eso, cosa, ¿no? claro, por ahí, por Exacto. eso parecía en ese momento un poco moralista, pero en realidad lo que él hablaba era el sexo con compromiso. Ese era Exacto. el- El amor en general y la relación claro, humana, claro, en claro. realidad las relaciones humanas con compromiso, eso era Un el tema. detalle que se me coló ahí en el medio de las fechas es que él estuvo en México en la misma época, por los cálculos que estoy haciendo, en la misma época que estuvo Trotsky, Trotsky fue asesinado en el 41, o en el 42, en si el mal 40, sí. o en el 40, en agosto del 40, si no recuerdo mal, fue asesinado. Claro, y él, Eh, por lo que vos me decís, no, yo creo que ahí todavía no estaba en México, no, no, no no. era sus Él fue 40 años, ¿no? Ah, no, porque él se fue, no lo creo, yo no sé cuándo exactamente fue a México, ah, ok. pero me Está parece, bien, y nada. aparte no creo que haya tenido contacto porque los intelectuales de la Escuela de Frankfurt con el trotskismo no creo que hayan tenido muy buena relación. No, pero sin embargo, él más que dentro de los intelectuales de la Escuela de Franco, por lo que venís contando vos, él era un tipo bastante abierto a No, otras abierto cosas. desde ya, y aparte lo Mucho más interesante de abierto que Trotsky, otros, digamos. No, no no, era. incluso Trotsky, digamos, en ese sentido, también era bastante abierto, por ejemplo, en el tema arte, en el tema estético, Claro, etcétera. por eso. Era, digamos, Bueno, a diferencia de la sí, bestia stalinista, ni hablar, era un tipo sí, le gustaba obviamente mucho abierto. la obra de Frida Kahlo a Trotsky. Sí, sobre todo a Trotsky le gustaba Frida Kahlo más que la Claro. obra. Está bien. Sí, sí, Eh, sí, sí. Decime, ¿él mantuvo esa formación judía, digamos, hasta el final de sus días? O sea, Formación judía no la perdió. Vos no, te digo, referís si no, tuvo digo, una si práctica. la No práctica, creo que claro. no creo que haya tenido una práctica, digamos, de índole litúrgica como judío, pero, digamos, nunca negó su judaísmo y al contrario,
fue un judío, aparte que tenía buena formación, a diferencia de otros miembros de la escuela de Frankfurt que eran Claro. judíos, pero Por no eso digo, tenían una... generalmente Yo que pasa tenía, que al sí, ocaso uno como que sí, vuelve a... que vuelve. No, no, ese aspecto no lo conozco de él, pero lo que está clarísimo que tanto Löwenthal como Erich Fromm son las dos figuras más judías de la escuela de Frankfurt. A pesar de que Marcuse era judío, Horkheimer era judío, Adorno solo por el lado del padre, o sea, Ujú, era patrilineal. ajá, Exacto, Adorno, la madre era italiana y tomó el apellido de ella, él era Wiesengrund, que el padre sí era judío. Pero ajá. eh, con ese, lo que pasa es que la escuela de Frankfurt no casualmente, una de las patas más importantes que me olvidé de mencionar la vez pasada y ahora aprovecho, uno de los estudios más serios que hay en el siglo XX sobre, no solo sobre el carácter autoritario, que eso es legendario en la escuela de Frankfurt, sino el tema del antisemitismo. Hay pocos estudios serios y aparte, digamos, tan profundos y tan masivos sobre el tema del antisemitismo como los estudios que desarrolló la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea que digamos que ha sido siempre una Importantísimo. preocupación, por supuesto, una preocupación Bueno, permanente. ahí está don Eric Fromm, lo despedimos. Exacto. Este, o sea que bueno, es interesante esto que la escuela de Frankfurt haya tenido esa preocupación y que seguramente habrán llegado legados de escritos y tratados sobre eso, ¿no? Incluso hay una obra, ahora no me acuerdo la autora, una psicoanalista judía norteamericana, que en Argentina lo publicó Paidós con el título Psicoanálisis del antisemitismo, se llamaba. Ajá. Y creo que lo tengo, que lo compré en una de esas mesas de saldos de la Avenida de Mayo. La Avenida Corrientes, Creo que claro. exactamente. Y es una obra interesante donde, digamos, hay muestras clínicas sobre sujetos antisemitas, donde, digamos, hay entrevistas con ellos, donde tratan de entender a partir, digamos, de la estructura de personalidad de ese sujeto, de dónde vienen esos resentimientos antisemitas, ¿no? Ujú. Es interesante. Claro Después que le voy vos me a, vas a decir, después, Guille, a mí no me interesa si el antisemita, el papá le pegó o no le pegó. no, no es que no me interesa, lo que pasa es que le tiene que haber pegado a muchos juntos, ¿no? Tiene que haber sido una cantidad importante de padres pegadores, porque hay Hay muchos. muchos, Sí, hay pero como dicen, muchos. pero como se dice en Yiddish, bin ich schuldig, tengo yo la culpa. Claro, claro, claro. Bueno, habrá hecho otras cosas también, porque bueno, también son golpeadores, también son violadores, bueno, etcétera, no importa. El trauma Bueno, de las pegadas paternas lleva a amplios lugares. Estimado Atlas, la verdad que le agradezco mucho, tenía muchas ganas de escuchar esta biografía, y bueno, lo dejo en sus manos para la semana que viene, a ver qué nos prepara. ok, sorpresa, sorpresa. Tengo algún comentarito, ¿no? Porque en desmedro de la calidad del bloque en absoluto, pero como que hay una tendencia machista que, como que todos vemos todos hombres. Perdón, yo empecé con puras mujeres, entonces ahora estoy compensando, como yo estoy a favor de las relaciones paritarias entre Claro, hombres y mujeres, pero es París. verdad, ahora se desequilibró un poco y le doy la Ajá, razón a las mujeres, voy a volver a las mujeres. bárbaro. Abrazo grande, Atlas, que tenga buena semana. Igualmente, chao, Chau, adiós, chau. un beso a todos, Gracias. chao, chao. Guillermo Atlas, como siempre, un lujo desde Frankfurt para Radio Nadaria. En el aire de Internet, una nueva brisa. Radio Naharía. Voz y voz en castellano. Desde el norte de Israel para el mundo.